Muy buenos días, Rector Villanueva, gracias por la invitación. Siempre es un placer poder estar en estas actividades culturales de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. La verdad es que me hicieron un discurso que no pienso leer porque pasaron por mi mente muchísimos recuerdos ahora que escuchaba hablar a mis antecesores en el uso de la voz. Apostar a apoyar a las niñas y a los niños siempre es una buena idea, pero hacerlo a través de la cultura es aún mucho mejor. Y recordaba que cuando llegamos al ayuntamiento del municipio de Zapopan, establecimos como una política prioritaria el apoyar a las niñas y a los niños. Zapopan, ciudad de las niñas y los niños, algunos pensaron que sería simplemente un eslogan publicitario, pero la realidad es que era una política pública de cómo una ciudad se tenía que transformar para apoyar a la niñez. El ver la sonrisa de un niño o de una niña en casa es verdaderamente transformador. Si una niña o un niño es feliz, todo su entorno empieza a cambiar. Y una de las primeras acciones que tomamos en aquel entonces, y de acuerdo a los mapas de calor de incidencia delictiva, la colonia que tenía el mayor número de delitos, no de Zapopan, sino de toda el área metropolitana de Guadalajara, era la colonia Constitución, nuestra querida Consti. Ahí se proyectaba en lo que era el Mercado Bola construir un centro administrativo. Llegamos nosotros y tomamos una decisión diametralmente distinta. Decidimos construir un centro cultural, el Centro Cultural de la Colonia Constitución, enfocado en poder apoyar a nuestras niñas y niños en materia cultural. 52 salones de clases, donde se daban lecciones de todos los instrumentos musicales que componen a una orquesta sinfónica. Un teatro, por supuesto, para 700 personas, estudios de grabación, explanada pública. Después de 2 años de funcionamiento del Centro Cultural Constitución, la Consti ya ni siquiera aparecía entre las colonias con mayor incidencia delictiva, ni siquiera de Zapopan. Como una política pública a través de la cultura puede dar resultados en materia de seguridad. Cuando llegamos a Guadalajara, y Carlos, ahí te encargo, construimos el Centro Cultural de la colonia Santa Cecilia, Santa Chila, que tiene la misma base y los mismos fundamentos. Y recordaba con muchísimo cariño que incluso antes de tomar posesión como alcalde de Zapopan, en el año 2015, justamente aquí, en lo que ahora conocemos como el Conjunto de Artes Escénicas, el Conjunto Santander, fui invitado en aquel tiempo por Raúl Padilla para poder hablar de una política en conjunto para apoyar el Centro Cultural Universitario. Poco a poco fuimos materializando en conjunto la belleza que es este lugar. Y quiero traer a colación una anécdota. Cuando se aperturó la Sala Plácido Domingo, yo le pedí a Raúl Padilla que aquella orquesta que se había fundado en el municipio de Zapopan pudiera venir a tocar aquí, la Orquesta Sinfónica Infantil de Zapopan. Carmen lo recordará. Estuvo aquí, tocó, y una niña, una violinista, me dijo: presidente, esto ha cambiado mi vida radicalmente. Yo era una niña que me sentía muy insegura, y a través de la música hoy puedo sentir que soy una mujer que tiene sobre todo un futuro consolidado. Pasó el tiempo y previo a la pandemia, estoy hablando una semana antes de la pandemia, me llamó don Juan Beckman para pedirme que si la orquesta del municipio de Zapopan podía tocar
en el evento de sus 80 años en el municipio de Tequila, una semana antes. Por supuesto que accedí a la petición y fue la orquesta junto con el coro de Zapopan. La gran sorpresa fue que esa orquesta infantil fue dirigida por Plácido Domingo. Una cosa verdaderamente increíble. El lunes siguiente a ese evento inició la pandemia. Es más, decían en aquel entonces, porque Plácido Domingo adquirió el coronavirus, que todos estábamos contagiados y demás, cosa que por supuesto resultó falsa. Por supuesto, nuevamente lo digo, el apostarle a la cultura, apostarle a las niñas y a los niños siempre será una muy buena idea. Y claro, rector, como tú lo has dicho, tuve una llamada con el señor rector de la Universidad de Guadalajara hace algunos días. El gobernador Alfaro ha tenido una extraordinaria actitud hacia nosotros como gobierno saliente para permitirnos participar en la construcción del presupuesto 2025 que nos tocará ejercer a nosotros. Y bueno, pues la Universidad de Guadalajara, por supuesto, como está ya en nuestra Constitución, tendrá su presupuesto ya directamente porcentual. Es decir, tendrá presupuesto constitucional. Pero lo más sencillo hubiera sido decir, bueno, si la Universidad de Guadalajara ya tiene presupuesto constitucional, pues que de ahí se paguen sus actividades culturales. Pero la instrucción que di a nuestro equipo de trabajo es que no. Es decir, los proyectos culturales de la Universidad de Guadalajara guardarán una lógica distinta. Es decir, tanto el Festival Internacional del Cine, la Feria Internacional del Libro y por supuesto Papirolas tendrán su presupuesto aparte y no entrarán dentro del presupuesto constitucional. Por último, yo quiero felicitar a Marce. Son 29 años ya de Papirolas y lo recuerdo con mucho cariño desde Expo Guadalajara, desde la primera vez que llegamos aquí, lo platicábamos antes de entrar al evento. Me decía Marce, siempre que vienes bailas. Y efectivamente, porque Papirolas es un festival de alegría, de música, de lectura, de juegos. Por cierto, no puedo perdonar el comercial. Cuando entramos a Zapopan decidimos, en conjunto con el apoyo hacia el Centro Cultural Universitario, decidimos hacer un distrito de museos. Ya se tenía el MAS, el Museo de Arte de Zapopan, y decidimos que el centro histórico tenía que tener otros 2 museos. Sacar la presidencia municipal de la calle de Hidalgo para llevarla al CIS. Tenía el objetivo de convertir a este inmueble en un museo, que será el primer museo de artesanías en todo el estado de Jalisco con el apoyo del INAH y que será inaugurado en 3 meses más aproximadamente. Pero el jueves de la semana pasada, un proyecto que iniciamos en nuestra administración después de 9 años se pudo inaugurar. Es el nuevo Museo de Arte de Zapopan. Yo le digo más 2, eso es como yo le puse, pero allá se llama, allá le quisieron poner Nuevo Museo de Arte de Zapopan, pero para mí es el más 2. Quiero invitarlos a que conozcan la exposición con la que se inauguró del gran artista norteamericano Francis Alice. Rector, date una vueltita, Lourdes ya estuvo ahí. Francis Alice hizo un recorrido por todo el mundo para poder conocer cómo juegan las niñas y los niños en sus entornos, sobre todo de pobreza o de guerra. Puedes ver cómo juegan fútbol, por ejemplo, sin balón en Irak, porque estaba completamente prohibido por el Islam. O puedes ver cómo juegan en el Cairo, o cómo juegan en el Congo, un juego extraordinario en el Congo, cómo las niñas y los niños
hacen un sonido para atraer moscos y cuando van bajando los moscos los van matando y los van contabilizando. ¿Cómo juegan, por ejemplo, también en Holanda un juego que se parece a la matatena, pero con piedras? Es decir, son más de 40 juegos de niñas y niños con unas grabaciones espectaculares, unos videos que no lo pueden creer. Les recomiendo que lo vayan a ver. La exposición va a estar hasta marzo próximo y precisamente sobre niñas y niños. Vienen a Papirolas y luego se van a la exposición de Francis Sales. Pues que viva Papirolas, que viva la Universidad de Guadalajara, que viva la cultura y que viva Jalisco. Muchísimas gracias.